Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Un gozo poder compartir con ustedes un viernes de estudio bíblico de doctrina básica. Damos gracias al Señor por este tiempo, por su amor, su misericordia para con cada uno de todos aquellos que en este momento se encuentran en sintonía. Y realmente con un tema esta noche muy importante dentro de esta serie de estudios que estamos desarrollando, dirigidos a los hermanos que están empezando el caminar cristiano y también para aquellos hermanos que de alguna manera quieren cimentar su conocimiento de doctrina básica, que eso es muy importante. ¿Ven? Excelente esa disposición para estar atentos a estos estudios de doctrina básica. Vamos a orar como siempre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de quien somos, a quien servimos y por quien también vivimos, una vez más, Padre Santo, entregamos este material a ti, Señor, porque lo hacemos en tu nombre, Señor amado. Bendice este tiempo, Señor amado, y confirma la obra de nuestras manos. Y ayúdanos, Rey amado, a llegar a las más vidas que tú en tu amor y en tu misericordia permitas. Gracias, Padre Santo, porque viernes tras viernes tú permites que podamos desarrollar estos estudios de doctrina básica que son fundamentales, Señor, para el crecimiento de tu iglesia, para el crecimiento de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más te clamamos, te pedimos que por tu amor y misericordia confirmes la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús cancelamos toda obra del enemigo y creemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén. Muy bien, hermanos amados, vamos a dar inicio entonces esta noche al tema que se refiere a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuántas veces anhelamos en los corazones el conocer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas? Y como siempre vamos a dar inicio a un pasaje de las Escrituras, Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este punto, hermanos, vamos a discernir un poquito antes. Vamos a este pasaje de Romanos. En Romanos notamos lo siguiente, hermanos amados. Notamos que dice la palabra, para que comprobéis. De lo que se trata es de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que no sea algo que esté solamente en las emociones, sino que esté centrada en la voluntad de Dios. Por eso vamos a continuar viendo otros pasajes. Lo que sigue está en Mateo capítulo 6, versículo 10. Hemos visto el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro se encuentra este versículo, ¿verdad? Que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el clamor que tiene que haber en cada uno de los hijos de Dios. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿qué será la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la que se encuentra descrita en las Sagradas Escrituras. El rey David, en uno de los salmos, relaciona estrechamente cumplir la ley de Dios con el cumplir la voluntad de Dios. Salmo capítulo 40, versículo 8, ¿qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De la misma forma, el apóstol Pablo relacionó el conocimiento de la ley como el conocimiento de la voluntad de Dios. Romanos 2, 17 y 18, ¿qué dice? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. De esa manera, los cristianos tenemos una referencia cierta en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Todo lo que ocurre en el mundo está dentro de la voluntad de Dios? La pregunta que nos hacemos. Es necesario discernir en la palabra de Dios que existen hechos que ocurren en el mundo que no se hallan dentro de la perfecta voluntad de Dios, pero que el Señor permite dentro de lo que se llama su voluntad permisiva. Por tanto, de acuerdo con la Biblia, existen dos tipos de voluntad. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Voluntad perfecta.
la que se desarrolla de acuerdo a su palabra. Por ejemplo, es la voluntad perfecta de Dios que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16, el corazón de los evangelios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad permisiva de Dios se encuentra en los hechos que se suceden diariamente en el mundo entero. Y aunque van en contra de lo que estipula su palabra, el Señor permite que sucedan. A los pueblos de la tierra muchas veces no les interesa tomar en cuenta a Dios en sus acciones, y el Señor lo permite. Sin embargo, esto no será siempre así, sino que cuando llegue el tiempo estipulado por Él, vendrá juicio sobre la tierra de pecado. Hoy vemos que la violencia, la maldad, la iniquidad se incrementan día que pasa. Muchos moradores de la tierra preguntan por qué Dios supuestamente no hace nada, expresando de esta manera una profunda ignorancia de la palabra de Dios. Nuestro amado Dios manifiesta su voluntad permisiva no porque sea un Dios tolerante al pecado o mire con indiferencia cómo el ser humano se pierde rumbo al infierno, sino porque Él ha puesto en el ser humano el libre albedrío o poder de escogimiento. Aunque su voluntad perfecta es que nadie se pierda, habrá muchos que rechazarán el llamamiento al arrepentimiento y no querrán recibir en sus corazones al Salvador Jesucristo para ser salvos. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 5. La pregunta del salmista es: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Romanos 1, 22, 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y aquí vamos a, un cachito, vamos a ver este pasaje, Romanos 1, 22, 23. El versículo 23 te pido que subrayes en tu Biblia. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. No podemos confundir la creación con el Creador. Amén. Eso es idolatría. Vamos a seguir más adelante. Una pregunta que nos hacemos esta noche: ¿existirán hechos aislados en el mundo que ocurren fuera de la voluntad de Dios y que entran dentro de lo casual? De ninguna manera. Muchas veces se piensa que ocurren hechos fuera del control y la voluntad de Dios. Ese pensamiento es contrario totalmente a las Escrituras. A nuestro Dios no se le escapa absolutamente nada. Lamentaciones 3:37, te voy a pedir que subrayes en tu Biblia y lo tengas siempre presente. La pregunta es esta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Daniel 2:21, ¿qué dice? El mundo, los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién? El Señor. Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Romanos 13, 1, 2, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia enfatiza que lo más importante para los pueblos no radica en su conocimiento tecnológico o económico, que en sí puede tener su bendición,
sino que antes, lo más urgente y necesario para los pueblos del mundo es conocer al Dios Todopoderoso, darle la gloria, la honra que se merece, buscando vivir de acuerdo a sus mandamientos, es decir, a su perfecta voluntad. Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La Biblia de principio a fin manifiesta la perfecta voluntad de Dios a través de su plan de salvación. En el transcurso de la historia de la humanidad hasta su cumplimiento final, este plan divino se manifestó en el llamado al arrepentimiento de las personas, para que éstas procedan al arrepentimiento y a convertirse al Dios vivo y verdadero. El Evangelio eterno se predicará hasta el fin de la historia. Todo este plan divino de salvación está bajo el control de Dios. Nada de lo que pueda hacer el enemigo de las almas, Satanás o demonios, lo impedirán, ya que él mismo y sus huestes de maldad se encuentran bajo la potestad del Señor y no pueden hacer absolutamente nada si el Señor no lo permite. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿La maldad y violencia que existe en el mundo actualmente es producto de la voluntad de Dios? La maldad en abundancia que se ve en todo el mundo no está dentro de la voluntad perfecta de Dios, ni es producto de que el Señor haya dejado de controlar a Satanás, sino que el hombre natural o inconverso, siguiendo los instintos de su naturaleza caída, le da lugar al diablo para manifestar exteriormente esta maldad a través del pecado que provoca la muerte espiritual, las obras de la carne. Desde la caída en el huerto de Edén, el hombre natural, no convertido al Señor por su pecado, se encuentra bajo la potestad de Satanás. O sea, el mundo entero está bajo el maligno. La violencia, la maldad, la crueldad creciente en el mundo estaban profetizados que ocurrirían en mayor grado conforme nos acerquemos al final de los tiempos y de la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí vamos a hacer un minutito. 24:12, por favor. Dice claramente, subraya en tu Biblia, por favor, una señal del tiempo final muy fuerte. Por haberse no sumado, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es tremenda esta señal que estamos viviendo en este tiempo. El hombre natural es un ser con libre albedrío, dado por Dios. Es el hombre en sí mismo, promovido por su naturaleza caída y carnal, quien decide voluntariamente hacer estas obras perversas. De ahí que en su amor y buena voluntad nuestro amado Dios decidió enviar a su Hijo unigénito Jesucristo para deshacer las obras del diablo, rescatar al hombre de su miseria espiritual. Aquellos que respondan al llamado hecho por Dios se conviertan y se salvarán, y los demás, lamentablemente, les dice la Escritura, se perderán. Isaías 61:1-2, que es tremendo este pasaje. Yo te pido que lo anotes y que lo subrayes. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Filipenses 2, 10 y 11, ¿qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otra pregunta que nos hacemos: ¿esta situación de violencia y maldad en el mundo tendrá un final? ¿Qué nos dice la Biblia? Definitivamente la Biblia, si la Biblia que aunque por el momento dice que aunque por el momento el mundo impío y pecador se encuentra en una posición de rebeldía contra Dios, esclavizados a Satanás, no siempre será así. La voluntad perfecta de Dios es que muy pronto este sistema mundial impío y rebelde a Dios, con todas sus costumbres, tradiciones, culturas impías, paganas, sean totalmente destruidas. El profeta Daniel recibió de parte de Dios la interpretación del sueño de un rey babilónico llamado Nabucodonosor. En ella interpreta que al final de los tiempos se instaurará sobre toda la tierra un reino que jamás será destruido. Y ese es el reino mesiánico de nuestro amado Rey Jesucristo. Entonces, toda la tierra pasará a estar totalmente sujeta al Señor. Por el momento, al Señor le ha placido ejercitar su voluntad permisiva. En este momento de la historia, Dios ha limitado su supremo poder y gobierno sobre el mundo, permitiendo la autoridad y los gobiernos del mundo, que estos ejerzan autoridad sobre todas las naciones, pero es temporal, porque tan pronto como lo determina en su perfecta y soberana voluntad, destruirá a Satanás y a sus demonios. La autoridad de las naciones impías y toda la maldad, instaurando sobre toda la tierra el reino milenial de Cristo. Daniel 2:35, ¿qué nos dice? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, 44, 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, sino que el reino que será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, y es el reino del Señor. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que acontecerá en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Colosenses 2:8, este es un pasaje clave, muy importante que lo disciernas, hermano. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay mucha gente que piensa que el Señor no tiene una participación directa en su creación y que todas las cosas suceden porque tienen que suceder, sujetas a un destino. Con esta afirmación relacionada con la filosofía del fatalismo inspirada por el enemigo de las almas, la persona busca simplemente librarse de la responsabilidad por sus pecados y transgresiones. Por ello evita tener que comparecer delante del único Dios santo y justo. Nuestro Dios tiene control sobre todos los acontecimientos históricos de la humanidad hasta su total cumplimiento. La Biblia es muy clara cuando registra las palabras eternas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 24:36, anota este pasaje bello. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Es necesario pedir hacer la voluntad de Dios? La Biblia enseña que el cristiano verdadero y lavado en la preciosa sangre de Cristo debe anhelar con todo su corazón hacer la voluntad perfecta de Dios. Asimismo encontramos pasajes de siervos del Señor que le pedían que les enseñara a hacer su voluntad. Otros que pedían oración para que el Señor les conceda poder hacer su voluntad perfecta. La Biblia nos enseña en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí vamos a ver un poquito, el Salmo 143, que es muy importante. Veremos un poquito Salmo 143:10, amén. 143:10, ¿qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios.
Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. En este pasaje, hermanos queridos, es clave, es muy importante este pasaje. ¿Por qué? El salmista le está pidiendo al Señor, como podemos hacer todos y cada uno de nosotros, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y ahí aclara un punto, tu buen espíritu, que es el Espíritu Santo, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. A través del Espíritu Santo nosotros podemos discernir cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Seguimos más adelante, amén. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso. Romanos 15, 30, 32, otro pasaje bellísimo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de las rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sean aceptos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Definitivamente, para todo hijo de Dios, el mayor gozo será el vivir buscando estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Juan 2, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Hermanos amados, de esta manera hemos ido viendo aspectos relacionados con aquello que se refiere a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aspectos que son fundamentales y necesarios, básicos para conocer este tema, que por cierto es muy importante que lo escudriñemos. Concluimos como siempre con este bellísimo pasaje que se encuentra en Hebreos 4:12, cuando dice, porque la palabra de Dios, ¿qué había sido? Viva y eficaz, más cortante que toda espada a dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Amén. Es importante que veamos que todos los días debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas encontramos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y como siempre, no me despido sin dirigirme a ti que estás en sintonía, que has sintonizado este estudio, pero no es nada casual, porque lo hemos visto, nada hay casual en la vida. El Señor lo tiene todo bajo su control, dentro de su voluntad perfecta y permisiva. Si el Señor ha permitido que puedas estar en sintonía y no tienes a Cristo todavía, hoy es el día de salvación. Me dirijo a ti en el amor de Cristo, a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando. Abre tu corazón y a través de una oración sencilla puedas decirle, Señor, perdóname por mis pecados, rebeliones, iniquidades cometidas hasta hoy. Perdóname, Señor. Reconozco ahora que es necesario pedirte perdón. Porque tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre preciosa para perdonarme. Te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Te abro mi corazón. Ven a mi vida, Señor. Enséñame cuál sea tu voluntad en mi vida. Ayúdame a conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esta sencilla oración, ya formas parte de la familia de Dios. Ya formas parte de todos aquellos, de toda raza, pueblo, nación, lengua, que convocan el nombre de nuestro amado Rey Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios los bendiga grandemente.